Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Estoy muy complacido en el día de hoy porque me es muy grato presentarle a ustedes a este muchacho que se llama Abinader Fortunato. Este muchacho nada más debe tener como 40 y tantos años en el periodismo, iniciamos juntos hace muchísimos años, se ha mantenido firme como un guayacán. Y él me ha prometido que va a estar conmigo varias veces, al menos una o dos veces a la semana, dependiendo de sus ocupaciones. Pero yo estoy contento en el día de hoy porque sé que comparto este programa con un periodista recio, periodista con un nivel ético y moral que ya muchos quisiéramos tener. Así que, camarada, usted está aquí. Firme. Gracias Orión por esa bonita presentación que hace de mí, inmerecida como dice todo el mundo. Mira, también yo me siento muy agradable y también privilegiado de estar aquí, compartir tarima contigo. Eso es como compartir tarima con Johnny Ventura, ¿verdad? Cuando empezaba los nuevos merengueros, con Fernandito Villalona, y uno se siente bien porque lo que está diciendo para mí Orión Mejía también yo lo puedo decir con toda la seguridad también para él. Con Orión, y voy a empezar por donde empezamos. Con Orión, cuando ya yo empezaba a ser pinino, estábamos nosotros en una emisora que se llamaba Radio Antillas. Radio Antillas, fresco. Ahí estaba Juan TH también. Sí. Y la dirigía Rubén Camilo y el profesor Adriano de la Cruz dirigía el noticiario. ¿Tú lo recuerdas eso? Sí, yo estaba antes y duré un tiempo ahí con ustedes después, porque yo fui junto con Héctor Tineo. Prácticamente. Con Héctor Tineo, iniciamos desde la universidad ese noticiario. Sí. Gracias a Rubén Camilo, que era el director de la emisora. Que era el director de la emisora. Antonio Saglur, no, el hermano de Antonio Saglur. Era el propietario. Era el propietario. El primer cheque que daban, el que llegaba primero, era que se podía cobrar. Los otros había que esperar. Era una redacción muy especial porque estaba Carlos Julio Feli, estaba Carlos Márquez, estaba también Pascual de la Rosa, un veterano periodista. Zapatero, sí, pero un lector. Sí. Donde esté lo saludamos, Pascual. Era un buen equipo, creo que él falleció, era un buen equipo. Julio Alberto Guerrero Peguero. Julio Alberto, tú no te vas a acordar de él, un maestro también. Sí, y también estaban unos locutores de noticias, del primer nivel en ese tiempo. Bueno, si contamos nuestra historia, imagínate cómo va a ser. Ahora no se puede quedar nuestro trabajo en la redacción del Nacional. Sí. Orión Mejía, editorialista. ¿Sigue siendo editorialista del Nacional? Me han dejado tranquilo. Te delaté. Miren, señores, ya ustedes saben la calidad que tiene que tiene mi querido colega para comentar algunos de los. Yo quiero decirte que esta es una peña, digamos que no será tan grande, pero sí es una peña de mucha calidad. Las personas que nos siguen aquí participan de este debate. No participamos a través de los teléfonos como alguien, pero sí los temas se discuten en las peñas donde ellos están. Se nutre mucho de nosotros, por tanto nosotros tenemos que tener siempre, y la tenemos contigo mucho más, calidad para presentar los temas con una firmeza de naturaleza ideológica, política, social, de cualquier forma, pero siempre apegado a la verdad. Pues en el día de hoy comienza la temporada ciclónica y es como exponer todas las vulnerabilidades del país cada año. Ahora hay unos datos que yo quizá, no sé si yo tengo aquí mis lentes, unos datos que son 1.132 áreas vulnerables en el país y 631.000 viviendas vulnerables. Hay que imaginarse lo que eso significa en un país donde sus grandes centros urbanos, como el Gran Santo Domingo, Santiago y otras, primero aquí llueve 2 horas consecutivas torrencialmente y ya se inundó todo el Distrito Nacional, la zona oeste y gran parte del Santo Domingo, en el área del este del Gran Santo Domingo. Y si caminamos por otros lugares, Santiago también en su parte céntrica, y si va a otro sitio, entonces va a encontrar derrumbe,
inundaciones, gente huyendo y hasta desgracias de naturaleza personal. Pero yo no sé hasta el momento si, sabiendo uno cuándo comienza la temporada de ciclón y cuándo termina, hay algún plan, o yo no sé si tú lo sabes, pero al menos las autoridades nos lo han referido, un plan de contingencia, que no sea solo el decir, cuando la defensa civil le diga que ustedes se van de ahí, se van de ahí. Múdese de ahí. Sí, es un elemento muy preocupante, por eso que tú acabas de decir, y me estoy recordando a la tormenta Fiona, hace como 3 o 4 años, algo así, que no afectó tanto la zona central de la capital, pero afectó el este y el sur, toda esa franja costera que va desde la zona de Barahona hasta Enriquillo. Y ahí, como tú acabas de decir, Orión, los niveles de precariedad con que vive la población dominicana en el plano de las viviendas y las cosas son tremendos, porque realmente en nuestro país no se planifica, las instituciones actúan en función de las emergencias, de las circunstancias, no actúan en función de la previsión. Fíjate cómo los ayuntamientos, desde que anunciaron la temporada ciclónica, ya están anunciando los programas y las cosas, pero eso debe ser normal en un país donde hay muchas limitaciones acá en el tema de las calles, en el tema de los sistemas de desagües y eso, y que la gente irrespeta las ordenanzas municipales, pero que desde el propio ayuntamiento tampoco se ponen en vigencia los protocolos normales y los niveles de mantenimiento que debe tener la ciudad para evitar situaciones difíciles. Bueno. Y el gobierno, en la otra parte, bueno, pues nada más actúa en función de que se derrumbó una cañada, vamos a la casa y eso, pero hacen muy poco. Tú no ves una transformación en ese cordón de miseria. Porque tampoco hay una campaña de educación que ha debido ser 1 mes, 2 meses. Eso que dan una campaña en la presidencia de la República, mira, estos 3 meses vamos a hablar sobre, desde marzo, vamos a hablar que en junio comienza la temporada y cuáles son los elementos fundamentales que los ciudadanos deberíamos tomar como medida de precaución. Por ejemplo, y la gente se va enterando, pero nada, cada quien está en la individualidad de su propio entorno y quién sabe, imagino, y que Dios me proteja. Eso es. Sí, de verdad que realmente, y es un elemento, y lo seguirá siendo, muy preocupante, porque esa indiferencia o esa falta de institucionalidad se salda con víctimas. Con vidas de personas jóvenes. Y luego la clásica distribución de colchones, colchonetas. No, ahí se hace zafra. Ahí se hace zafra. Así es. Mira, a propósito, nosotros que somos periodistas que venimos de sectores populares, ¿cuántas veces tú no habrás oído que hay un operativo grande con una de las barriadas empobrecidas? Puede ser de la capital, puede ser del sur de Santiago, puede ser la zona turística de Bávaro, puede ser cualquiera, puede ser en Barahona, que se producen algunas situaciones difíciles, y tú dices, bueno, sí, helicóptero, te ponen drones, tú dices, bueno, por ahí Gaza que estamos, y cosas. Entonces yo, a propósito de un comentario editorial, escribí, digo, eso lo que le están dando es 2 par de semanas sabáticas al microtráfico, al tráfico global, a las bandas que asolan esos pueblos, que se toman tranquilos, dicen, ellos se van, no te preocupes, pero te dicen, cuando se está terminando una noticia de una semana que ocupó todas las, por ejemplo, la semana pasada, la llamada difamación e injuria y lo que sé yo cuánto en las redes, ya se está terminando con el consabido sometimiento de los supuestos injuriadores. Dice, ¿qué hacemos esta semana? Bueno, vamos el viernes mándame 640 militares, guardias y policías al Capotillo, pon ahí un avión que sobrevuele, cosas que se vean, y vamos a decir que eso se va a mantener permanentemente. Mira, 640 efectivos policiales y militares, es mucho más de lo que están combatiendo a la banda en Haití. 640 para un solo barrio. Pero además no está acompañado de ningún programa social que permita que esos barrios, en el barrio de Capotillo, que yo lo conozco muy bien porque hice bastantes actividades en esa zona, que tú digas, mira,
¿Tú sabes por qué una vez Balaguer me dijo a mí, cuando me llevaron los tiempos de la banda, donde el presidente Balaguer, esos grupos, esos dirigentes clubísticos que sobrevivimos a esa era, sí. Él me dijo, es que usted es muy foró. Yo no entendí en principio la palabra foró, pero entendí como que era muy desorden, que era lo que siempre le decían a uno. Pero yo le dije, presidente, si usted tuviera mi edad, usted hiciera lo mismo que yo, luchara por una cancha, por un liceo y por una escuela en el barrio Capotillo, que era donde yo ejercía eso. Y ahí cambió de él, una vez me dijo, mandó a buscar jefe de la policía, que me protegieran, la vida de este valeroso joven. Pues mire, eso fue en el 76, el 20 de mayo de 1976. Quiere decir que hace mucho tiempo, sí, ¿verdad? Hace muchos días. Yo estaba así, parecía en el listín diario así, parecía un enclenque de flaco. Y en ese tiempo, y hoy es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la calle 42? Tiene promoción de la cultura, promoción de las artes, promoción de la educación, tiene fuente de empleo, tiene una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas o del Infoté o del qué sé yo, que diga el 40 o 50% de los jóvenes de ahí están siendo entrenados, van a ser zapateros, van a ser sastres, van a ser mecánicos, van a ser técnicos de refrigeración y van a involucrarse en el trabajo. ¿Qué es lo que hay? Nada. El niño que nace en esa zona, y yo lo he dicho muchas veces crece, aquí, se desarrolla y muere ahí. Y no solamente eso, antes de los 20 años o un poquito después, la policía lo va a matar por delincuente y va a decir que lo mataron por ser un reconocido delincuente. Pero ¿qué otra cosa puede ser? Que no sean las minorías que salió a ver que estaba en la calle 42. Mira, aquí nació esta periodista, fulanita de tal. Mira este médico. 3, 4, 5, sí, pero ahí es el barrio más densamente poblado de la capital. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tú...? Mira, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo, y ese era mi comentario cuando vi la agenda de temas que teníamos. A mí me gustaría ver en Capotillo un ejército, pero un ejército de educadores, de escuela, como tú dices, de Infoté, y no solo de Infoté, con otro tipo de categoría, porque hace 40... Hasta la escuela vocacional de la Fuerza Armada. Hace 40 o 50 años, Orión, hace 40 o 50 años, Capotillo era 10 veces mejor que ahora. Ahí estaban los grupos culturales, habían una gran cantidad de organizaciones literarias, clubísticas, una gran cantidad de talleres, poesía coreada, haciendo teatro en Capotillo. Sí. Pero ¿qué ocurrió en Capotillo? Un fenómeno interesantísimo, como tú lo acabas de decir. O sea, nosotros queremos combatir la delincuencia en un sector donde no hay posibilidad de vivir, de entrenar a los estudiantes. Y de Capotillo han salido decenas de médicos, de ingenieros, gente que se preparó, de educadores, de todos los niveles. Salió personas de Capotillo profesionales, pero un paquete, figura artística de la mayor importancia que la gente ni siquiera se imagina. Entonces... Y figura de la comunicación como Alofoque. Y figura de la comunicación que se jacta de decir yo soy de Capotillo y eso. Y gente del primer nivel que ahora tiene mucho dinero que dice, a veces no dice Capotillo, pero dice Santo Curas de Ar, la vecindad, ¿tú ves? Directamente. Pero siempre la gente que vivió en Capotillo llevó ese orgullo, porque era una zona de trabajo, una zona que se caracterizó, pero con un movimiento cultural artístico. Tiene la misma fuente de trabajo de hace 50 años, que es el mercado nuevo. Entonces, es lo único que se puede conseguir trabajo en el barrio Capotillo. Que no lo quitaron por un tema de que dejaba resuelto prácticamente una situación de pobreza en la zona, de cómo mantener. Y fíjate otro elemento, nosotros normalizamos en Capotillo el tema del narcotráfico. Todo el mundo sabe que en la 42 eso es territorio de nadie. Por ahí pasó todo. Y hay una comunidad que está entre adultos, mayores, señores que tapan y cuidan a la gente que forman parte del narcotráfico. Entonces, yo creo que Faride debe ir, el gobierno, todas las acciones, pero con todos los cuartos que tenemos en el sistema escolar, con todos los cuartos del mundo. Yo pregunto, exacto, ven acá, ok, de hecho,
los que van a reprimir al barrio, a la barriada, a la delincuencia, a lo que sea, se cumple el dicho aquel de que delincuentes persiguen a delincuentes. Es decir, tú no sabes cuando van correteando un policía a un supuesto delincuente, tú no sabes cuál es el delincuente que va corriendo adelante y cuál es el que va atrás. Porque lo primero es que ahí se cobra peaje, peaje con violencia. Segundo, yo no sé si la nueva policía que tiene nuevos uniformes y nuevas cosas y nueva mentalidad son las que han sido enviados a esa zona, pero sí nunca va a pasar nada, como no pasó en el barrio Cristo Rey, como no ha pasado en Guachupita, en Guadey, en los Guandules, porque la represión sola, por sí sola, no resuelve nada. La represión tiene que ser algo que aprendimos cuando yo era maestro de educación básica. Promover la conducta positiva como forma de desincentivar la conducta negativa. Es decir, tú no solamente te puedes decir, vamos a erradicar el mal, la delincuencia, pero ¿qué es lo que genera eso? Bueno, la genera la falta de empleo, la falta de educación, la falta de promoción cultural, promoción artística, la falta de valores globales. Por ejemplo, tú no le puedes decir a un barrio que tú le vas a mantener una represión. El Estado es represivo, ¿verdad? Por eso no lo digo en forma despectiva. Una actitud represiva en el tiempo cuando no tienen agua, cuando nadie les recoge la basura, o busca hacer una comunidad, una empresa comunitaria para recoger la basura. Se llama la escoba. La escoba, tú ves. Entonces cuando la propia comunidad trata de respirar y tú le dices, ¿dónde hay empleo? Se puso una zona franca en la zona por ahí. Se hizo un techado deportivo para que los muchachos estén ahí, pero además, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? El hospital Moscoso Puello, que es el que le queda al lado. Es un antro de nada. Un gueto. Así está el barrio. Sí. Así está el barrio. Ahí hay que pararse para que te atiendan. Yo lo que quiero decir, la gente va con violencia. De una vez, porque es que se le va a morir su pariente. No es que los médicos tengan culpa, pero ¿dónde están los equipos? ¿Dónde están todos? Y a menos de 2 kilómetros, a menos de 2.000 metros, hay una ciudad sanitaria paralizada con 5 hospitales que tiene 5 años que no la terminan. Entonces, y si esa no es una prioridad, ¿cuál es la prioridad? Nuestra amiga Faride, apreciamos nosotros mucho y la saludamos con mucha vehemencia, le dice a uno, no, nosotros no vamos a tolerar la delincuencia. La delincuencia ni se tolera ni se intolera, la delincuencia se genera por razones de naturaleza social. ¿O qué tú crees que han hecho con la película esa, ¿cómo se llama? La Ciudad de Dios, en Brasil? ¿Qué fue lo que hizo Lula le pegó fuego, le metió una bomba napa a las favelas? A las favelas que están ahí al lado del Concorvado, que están al lado ahí. ¿Qué le hizo? Nada. 40 millones de personas, la mayoría de las cuales vive ahí, fue de la pobreza extrema a la pobreza moderada y de la pobreza moderada a la clase media. ¿Cómo? Con todos los programas cambiando los rangos sociales. Ya no son las clásicas favelas que se conocían, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Capotillo? Bueno, bórrenlo del mapa si pueden, porque de otra manera esto es un entretenimiento que, por cierto, de forma un poquito difícil de entender, que amanezca un lunes, un fin de semana, todo, la gente dice qué bueno, porque la gente tiene dos yugulares, una es aprisionada por la delincuencia y otra por la indiferencia de los gobiernos. Y la entiende perfectamente como origen. Yo pienso sí que de verdad que el gobierno, el Estado Dominicano, a través de aquí se gasta mucho dinero en promoción, en todo esto, pero pienso que el gobierno tiene que tener cosas muy puntuales para ir cumpliendo una agenda de desarrollo, Orión, en la zona. Es el caso de Capotillo, pero es el caso de otros barrios. La gente no tiene perspectiva, o sea, se nota, tú lo ves desorientado, los muchachos van, porque no hay estímulo. Tú conoces el barrio María Auxiliadora y el barrio Mejoramiento Social. El barrio María Auxiliadora estaba en manos de no me acuerdo cómo se llama la orden religiosa que había ahí, que tiene la escuela. El oratorio estaba en manos de los salesianos. Los salesianos, que tienen que ver con la educación. Ahí, fíjate cómo por la educación ese barrio tuvo no literalmente, era un barrio relacionado con la armonía, la solidaridad interna y pacífico. Fíjate el otro que yo te dije, Mejoramiento Social, que se llama, que comienza en la Duarte y colinda con ese barrio que te digo, la violencia.
¿Por qué? Por el abandono. Sí, por el abandono. Búscate en el barrio Mejoramiento Social si tú vas a encontrar una escuela de verdad, una cosa. Ahí está la Escuela Colombia, la Escuela Haití, que está muy hacia el lado sur, ¿verdad? Perfectamente. Entonces tú encuentras, ¿qué más nada? Ya. Y tú dices, esos muchachos, ¿qué se hicieron? ¿Qué estadio tenemos ahí? El Pepe Luca, que es un estadio, un play que hay ahí, no sé si todavía permanece. Y en el caso de Capotillo, ahí no hay instalaciones deportivas de ninguna naturaleza. De ningún tipo. O sea, de ninguna naturaleza. Pero además hay que decirle a nuestro amigo de Infoté, Rafael Santos. que sí, por esa zona creo que hay un centro de eso, pero en el Capotillo no hay, en Guachupita no hay, en los Guandules no hay. ¿Qué hay en los Guandules? Que no sea morirse. Entonces, es un tejido social muy contaminado, muy afectado, sobre todo por la indiferencia, porque no hay una actitud de producir un cambio, producir es un criterio, una revolución de pensamiento. Es un criterio de gobierno extremadamente conservadores, para no decir de ultraderecha, que no debería ser el gobierno dominicano. El gobierno dominicano, podría uno decir, bueno, es un gobierno un tanto conservador, pero tiene gente que proviene del lado liberal, han sido del PRD, han sido del PRD de Juan Bosch, los varios PRD, sí, sí, ¿verdad? Y algunos, ese proceso de transición. Y muchos, no muchos, pero algunos de la izquierda son funcionarios del Estado. Entonces no es posible que tú le apliques un régimen tan neoliberal para decir, bueno, el que no puede estar vivo que se muera. Y si se molesta le mandamos la guardia y le vamos a dejar la guardia ahí 21 días con sus 21 noches. Y el que se mueva ahí, rácale la cabeza. Y yo escucho gente joven, verbigracia a la propia ministra de Interior y Policía, que entiende que orden significa violencia del Estado. Nosotros resolvemos el ruido que se resuelve, muy bien, la gente tiene derecho, esto, lo otro. Y no se da cuenta que hay que también cumplir una agenda de urgencia y necesidades sociales en la zona. Sí, es bueno, nadie tiene derecho a las 3 de la mañana a estar con una maldita bulla, es verdad. Ahora dime, a esos muchachos, ¿qué tú vas a hacer? Tú fuiste a ver la cárcel de El Salvador, a ver si caben aquí, todo en una cárcel como esa, que quepan 46,000 bandoleros y cosas, ¿lo vamos a llevar ahí? O nosotros vamos a promover la buena conducta como forma de estimular la mala conducta. ¿Qué hacemos? Sin tener que hacer la cárcel. Yo vi hace unos días, me lo envió un amigo mío y amigo tuyo, me envió una foto de Brad Pitt en la 42. Y realmente dije, oye, el gobierno perdió su gran oportunidad de utilizar este proyecto para cinematografía y llevar cultura, que el Capotillo fue un ejemplo de cultura todo el tiempo, y de resistencia y de una trinchera. Y entonces el gobierno no ha aprovechado la oportunidad que la propia población le ha dado, pero no ha desarrollado, no hay una política de consistencia, lo que hay es una política de amagar y en un momento como este, bueno, tratar de decirle a la gente, vamos a actuar, pero como tú insistes, yo insisto también, ¿qué llevamos? O sea, ¿qué le decimos a esa juventud que no solo está en Capotillo, está también en San Carlos, está en Villa Francisca, está en Villa Consuelo, que es tierra de nadie? Eso es un desastre. Sí. Que tú dices, bueno, ¿y dónde está la autoridad de este país? Ni municipal, ni de gobierno, ni de nada. El desorden que hay ahí en esa. Y es una de las zonas más ricas, o sea, más rica porque es la zona del comercio. Y San Carlos se muere lentamente. San Carlos se está muriendo. Pero en esencia, Orión, nosotros nos estamos quejando de la delincuencia, de la drogadicción, pero lo hemos normalizado en el Congreso. El periodo pasado, más de 6 diputados vinculados directamente a narcotráfico están ahí, o estuvieron ahí, y todavía hay otros, y hay otros, y gente que está en la política que se vincula también con eso, y se vincula con toda esa maneja de delincuencia. Pero no le llevamos lo que tú decías. Sí, mira, para irnos a un cambio, creo que el presidente, más que el gobierno, tiene un programa que se llama El Gobierno Contigo, creo que es así que se llama, que van a la comunidad. Yo sugeriría, si no es mucho pedir, que se hiciera una recomposición, un replanteamiento. Te sugiero que vaya a la semanal y se lo plantee. No. Que el presidente tenga un replanteo para que trate, no es solo los temas de decir, mire, por ejemplo, hay temas que son muy graves, las cañadas, esos barrios, la parte de la sanidad que
vivir en un ambiente sano, todo eso es verdad, pero también debería de discutir con la juventud el futuro de esos barrios, los Sí, líderes. claro. Vamos a ver qué es lo que ustedes quieren, presidente, nosotros tal cosa, pero no que vayan dos funcionarios a decirle, pidan la cancha de qué sé yo, que pidan esto, el presidente, así, sin dinero, porque no lo hay. Lo vamos a cumplir, no cumplen nada. Vamos a ver si discutimos para que la juventud, permítanle que la juventud lidere el proceso. No es verdad que un policía le va a resolver el tema solo, porque sí, No. la represión del Estado es a veces muy necesaria, pero tiene que ir acompañada. Y ese lenguaje represivo es el lenguaje que está imponiendo un líder continental hecho por la extrema derecha mundial, que es el señor Nayib Bukele, que ya nosotros fuimos a pedir a ver cómo es que él hace eso. Porque yo le dije a nuestra ministra de Interior, pero váyase a otro sitio, váyase a Francia, que ha tenido problemas, a España, que por cierto fue a España, pero usted vaya a ver la cárcel con un grupo de gente que están ahí, que no es la realidad dominicana. Nosotros no tenemos 46.000 maras, zaratruchas. No tenemos las salvatruchas aquí. Pero además, quienes tienen que venir a aprender a vivir en democracia son los salvadoreños. Claro. O mejor dicho, no el pueblo salvadoreño que quiere democracia, sino el régimen del Salvador, que venga aquí para que vean. No tiene nada que enseñarnos a nosotros, lo he dicho. Para nada. Vámonos. Y mira, antes de la pausa, y perdóname que te lo diga, yo tengo muchas expectativas, y creo que tú, pero te voy a utilizar a ti para hacer la petición. Yo espero que el nuevo ministro de Cultura, Robertico, que es una persona muy abierta, muy democrática, tú la conoces, sí, yo también, claro. Trabajé con su padre, y yo espero ver algún día alguna posibilidad en esos sectores, 3 o 4 bibliotecas infantiles para los niños, con su parábola, con su televisión y con su asunto, pero además de eso, además de 3 o 4 bibliotecas, los grupos culturales, que lo incentiven y lo estimulen, que no sea una feria de libros solo para la Plaza de la Cultura, sino que en estos lugares se metan talleres, porque ¿cómo tú vas a compensar el efecto de la delincuencia con pobreza, sin cultura? Muy bien, vámonos a un cambio, señores, ojalá que te oigan, y yo estoy de acuerdo contigo. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato. Estamos hoy en una edición muy bonita de Tiempo Medido. Nos vemos en un momento. Abinader, nuestros amigos y amigas no nos van a perdonar si nosotros no nos referimos al tema de la situación de las redes, básicamente las redes que están más demandando. Quizá en algunos también las redes ahora se replican hay como un contagio con la televisión tradicional, porque cuando tú enciendes un canal puedes encender un podcast, que le llaman ahora, sí. Una cosa que se genera en redes, en alguna cosa. Hay que preguntarle a Bianco Martínez, que la tiene toda. Bianco, ¿verdad? Bueno, ya vemos que comunicadores y funcionarios, entre ellos la ministra de Interior y Policía, ha demandado a un señor, ¿cómo es que se llama? Un detective, una cosa de eso. Ángel Martínez. Ángel Martínez. Influencer, detective, político, comunicador, periodista, abogado. Y 40 cosas más. Miembro de la DEA y de la CIA. Dice él. Leí ahí que la DEA dice que nunca ha participado ni con ninguna otra agencia de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué pasa? Qué bueno que cuando uno causa un daño, dice un principio jurídico elemental, está obligado a repararlo. ¿Cómo lo repara? Primero tiene que haber lo que le llaman el impetrante, que es el que impetra, es el que pide acción de la justicia. Por eso toda esa palabra me dice el impetrante. Bueno, uno. ¿Sabe a qué va? Y dos, ahora le llaman el justiciable. Antes le decían el prevenido. Bueno, el justiciable, es decir, el que es objeto de la acción de la justicia. Eso es todo. Y nadie se puede poner guapo. La señora fulana de tal, productora de televisión, demanda al señor fulano de tal. Bien, eso no es verdad que eso es represión contra la prensa ni contra nada. Sobre todo, es un tema particular. Es un tema personal, de naturaleza particular. Claro que se ha convertido en un poquito en epidémico el hecho de que se está diciendo bastante
hay un desenfreno. ¿Es la expresión es correcta? Hay un Sí, desenfreno. sí, es correcto. Aquí a cualquiera le dicen una mala palabra del tamaño que antes nosotros nos sonrojábamos. Nos Ahora, cuidábamos en los medios de contacto. pero hasta en lo personal, no es verdad que toda esa palabrota que suenan ahí, tú lo dices en una conversación, ni No. borracho que estemos. Es imposible que salga de la boca de uno, pero aquí salen cada cosa y barbaridades ligadas a, evidentemente, mentiras, falsedades. Acuérdense que la difamación es la expresión afrentosa que daña algo que tiene rango constitucional, la buena fama y el honor personal. Eso está protegido por la Constitución. Así es. Número uno. Y la difamación y la injuria es la afirmación mentira, de un hecho imputable, que no es delenable, que se te atribuye que tú cometiste o dejaste de cometer. Puede ser también. Por ejemplo, no salvó a su hijo que se estaba ahogando. Eso es una injuria si alguien ocurre esa desgracia y no fue así, por ejemplo. Entonces, te hace una imputación falsa. Ahora, cuando una funcionaria del Estado interviene, tiene dos maneras. Es el ámbito privado porque es a su persona la que le ha pasado eso y evidentemente tiene todo el derecho de accionar en la justicia. Luego ella es en sí mismo una portavoz del Estado que ha sido lesionado o del gobierno. Y acuérdate que los funcionarios del Estado tienen jurisdicción privilegiada, los funcionarios con rango de ministro y viceministro. Y proteger su buena fama. Entonces en eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Todo el que habla en radio, en televisión y produce una situación como la que estamos comentando, tiene el riesgo de que sea sometido a los tribunales, lo han hecho siempre. Ahora, cuando se hace por razones políticas, que te quieren callar, es otra cosa. No es este caso. A mí no me parece que es este caso, que todo el que está difamando, que tiene frases afrentosas, injuriosas, que vaya a los tribunales a presentar. Se quiere jugar en la otra parte, en la parte política. Eso no es contra la prensa. Aquí nosotros, este espacio democrático, tanto tú como yo y todo el mundo ha luchado desde sus distintas poltronas, desde sus distintos sitios de batalla para consolidar este espacio. Desde 1994, como dije en mi artículo de esta semana, si no se involucra la gente, el pueblo y todos los demás, aquí hubiese habido una guerra civil si no hay una salida política a una situación difícil. Con las dos crisis que se presentaron, una arrastrada, la del 90, la del 94 arrastró, venía con un lastre del 90. Una repetición burda de un fraude del 90 que se reeditó en el 94. Es decir, ahí se salvó la democracia y después la democracia ha sido atacada por el lado económico. La crisis de los bancos muy bien pudo traer una situación difícil en el país. Eso fue en 2002-2004. La crisis de 2008, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, una crisis grande esa. Hubo otra crisis. La crisis de producto de la ejecución de la sentencia 1368, que provocó una situación de crisis de reputación para la República Dominicana en todo el mundo. Es decir, y nosotros ahí con la democracia, caminando con la democracia, y ahora nos lo va a dañar una gente que venga a hablar veces. Ahora con estos nuevos, ¿cómo que le llaman? Influencers. Gente que no tiene ninguna calidad, pero tampoco nada en su cabeza. No, pero decirle 4 malas palabras a alguien no pasa nada, no, eso hay que frenarlo, y eso tiene que acabarse, eso no. Y yo pienso, Orión, estuve viendo esta mañana dos figuras importantes de la política y del derecho. Vi al vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaño, decir, bueno, si ese proyecto se va a ir al Congreso y se va a aprobar con una enmienda, una parte que plantea Nanfis Rodríguez, que es el coordinador que fue el coordinador del proyecto. ¿Tú te refieres al proyecto de ley de... A la ley de libertades públicas y expresión. Vamos a decir la ley de prensa. La ley de prensa, sí, de libertad de expresión, ley de prensa, con todos sus aditamentos. Tú empezaste por el tema de las redes. Y entonces él decía, Nanfis Rodríguez decía que había que apartar el tema de las redes. Y decía Servio Tulio hoy, el presidente de Finjus, decía, no, pero que entonces ese proyecto no puede pasar, porque la gran explosión que hay en el país es el tema de las redes. El descontrol que hay en el país
es el tema de las redes. Y yo creo que hay que hacer todo lo posible, no por controlarlo por controlar, sino porque tenemos que tener una sociedad que tenga algún nivel de calidad, claro, también. Y vi al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, diciendo, es que tenemos que parar. Y yo estoy de acuerdo con eso, tenemos que parar, porque es que cualquier persona te dice toda la mala palabra del mundo, todas las expresiones vulgares y todas las cosas, y también difama a la persona, difama a cualquier persona, y entonces tú no tienes derecho ni siquiera a tener una buena fama o a tener una buena respeto. Y eso lo dicen incluso, y ahí lo plantea Servio Tulio, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el tema también del contenido de los niños que está en la televisión y que va a las redes, y hay que normar eso porque nosotros no somos un país sin reglas. Yo veía a varios comunicadores, a varios periodistas, lo oí en diferentes estaciones de radio hace unos años, que agarraban al cardenal o a cualquier figura y desbrozaban contra ellos. Entonces tú dices, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay algún nivel de respeto y de decencia. Nosotros como sociedad estamos obligados a rescatar eso. ¿Tú sabes cuál es el temor? En que yo me inscribo también, en que eso camine como una represión de naturaleza política. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué si lo que estamos reglamentando una situación que de oficio se está produciendo? Lo que pasa es que lo que hoy está muy atribulado por la horda de difamadores y de afrentosos que está en las redes sociales y hasta en medios electrónicos convencionales, fueron los que desencadenaron esto. ¿O tú no te acuerdas la marcha, cómo era, de la Plaza de la Bandera? ¿Y qué ciudadano no recibió por los canales convencionales el epíteto de que ese no es más que un ladrón, que ese no es más que tal cosa, y sin nada? Solo con una factura de tú ser diferente y pensar diferente o estar vinculado a un partido diferente. Ya tú entiendes. Ahora, cuando la epidemia se soltó y entonces vino esa epidemia y a alguna gente se ha enfermado de esa epidemia y dice, no, vamos para pero esto no puede ser. Sí, pero usted fue que inició eso. Lo que pasa es que usted lo inició en el ámbito político y eso motivó esa parte de la sociedad civil que cuando uno le dijo, pero venga acá, ¿cuál es el nivel de influencia que ustedes tenían de la USAID? Se fueron a lo personal. Entonces, gente ignorante, pero además afrentosa e injuriosa, comenzó a señalar a individualidades. Pero el plano político no era individual. El plano político es de decir, ¿cuál fue la intervención de la USAID en la República Dominicana que dio al traste con una situación de naturaleza política que tuvo el resultado que tuvo? Sí. Entonces, una institución dijo, nosotros recibimos anual 10 millones de dólares, pero nosotros lo ponemos en las redes, ¿cómo lo gastamos? No, ustedes tienen que decirnos cómo fue que ustedes hicieron eso. Entonces, ahora, ¿cuál era el contenido que querían y los resultados que querían? Entonces, pero fíjate, la Plaza de la Bandera se convirtió en una de las plataformas más caras. Llevar ahí a Juan Luis Guerra no es porque iba a cobrar nada, que no cobró. Es que tú instalar esos equipos y cuando tú ibas por la Plaza de la Bandera, tú encontrabas, porque yo vivo cercano, tú encontrabas que los estacionamientos en todos eran carros de alta gama, eran jipetas, eran todo lo demás. ¿Por qué? Porque se convocó a un sector de gran influencia, no se convocó a Gualey. La publicidad de ¿cómo se dice? Las pancartas eran bonitas y organizaditas. Claro, la clase media estaba harta del gobierno, pero fue reencausada con un propósito político, ¿verdad? Sí, claro. Inducida es la buena expresión. Entonces, ¿por qué le tengo miedo al proyecto que están haciendo? A mí me parece como tú que dividirlo no tiene mucho sentido, porque la parte convencional de los medios de comunicación, o tradicional como le dicen, no ha sido motivo de gran peligro para la vida nacional. Yo no creo que ninguno de los periódicos, ni los programas de noticiero de televisión, ni los programas fundamentales de opinión están haciendo nada malo. Me parece que todo pienso así como tú dices, Orión, que no habría ninguna necesidad de derivarlo, aunque se pueda utilizar
si lo que nosotros tenemos es un mal peor con un tema de redes y de medios desbocado completamente, dándole candela a todo el mundo sin ningún tipo de consecuencia. Eso es. Por las imputaciones que te asignan, o sea. Pero fíjate, cuando esa ley crea, y es donde alguna vez tú y yo deberíamos hablar con Nanfi, el apreciado colega, es cuando se crea ese Instituto Nacional de Comunicaciones. No me no, que mira lo que te dicen, no, tiene autonomía, tiene patrimonio privado y está totalmente, entonces tú dices, ajá, no, póngamelo de esta manera, es un gran ensamblaje burocrático, que si un gobierno controla los aparatos del poder, como es el gobierno que está ahora, que lo controla, tiene todo el Congreso, tiene todo, se puede dar el lujo de poner a la participación ciudadana como jefa de la Cámara de Cuentas, puede hacer lo que le da la gana, porque tiene el poder, no es, pero derivado del pueblo está bien. ¿Qué va a hacer ese órgano represivo? Se va a convertir en un órgano represivo, dependiendo. Si gana Leonel Fernández y tiene todo también, va a estar al servicio del gobierno del presidente Fernández. Si es Danilo Medina, va a estar al servicio, porque es un ensamblaje burocrático. O no, la Cámara de Cuentas no es absolutamente independiente y tiene patrimonio propio, qué sé yo qué. ¿Y a quién sirve? Y es supra, está por encima de los poderes tradicionales, sí, porque sí, lo supervisa todos los fondos de ellos, que ellos administran, y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que hizo ahora? Tres cosas que no la leyó ni la miró, sino la jondeó para decirle a su mandante, mire, aquí estamos. Aquí estamos y decimos que estamos. Entonces yo le digo, Nafi, mira, tú no estás en Suiza, ni estás, aquí no, la democracia dominicana no tiene 500 años, no es verdad, de desarrollo. Yo no creo prudente que se cree un instituto en los términos que tú estás hablando, ¿cómo que le dicen? Regulatorio. Esa palabra, coge un fusil cuando digan esa palabra, regulatorio. Sí, porque no es más que un aparato represivo que te va a regular, a decirte, tú no puedes hacer tal o cual cosa. Porque lo dijo el que sí, ok, no señor. Ahora mismo no tiene que haber intermediario entre nosotros, los periodistas, los hacedores de opinión, qué sé yo cómo le llaman, los influencers y demás, que el Ministerio Público y el orden judicial. ¿Por qué tiene que haber una cosa de esa? ¿Qué ha hecho? Además porque las leyes están ahí. ¿Qué ha hecho la Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía? Nunca. Que le prohibió a Peña Gómez hablar. ¿Tú no sabías que lo usaron? Sí, sí. Peña Gómez no podía decir ni saludo por radio, porque la Comisión Nacional de Espectáculo Público le prohibió, porque su voz era peligrosa y subversiva. ¿O no fue así? Entonces yo le tengo miedo a eso. Con todo respeto, a mí no me gusta eso. De que me creen ni que me digan que es independiente. ¿Qué es el poder, el Ministerio Público? Independiente. Ajá. Nosotros. Vaya a ver. Ajá, a nosotros. Vaya a ver. Entonces, no nos digan eso. No sé qué. No, es verdad. Pero pienso que el Congreso todavía tendrá muchos escenarios para la gente poder participar, porque recuerda también que aquí se hizo un intento el año pasado y la gente cuando pudo accesar, pudo participar, le tumbó la propuesta de reforma al gobierno, sí. De la forma que la concibió el gobierno, que incluso gentes del propio gobierno la atacaron. Y yo pienso que el escenario del Congreso, de la Cámara de Diputados, si tiene la posibilidad de hacer debates públicos masivos en cualquiera de las dos cámaras, podrá escuchar la opinión también de sectores que tienen mucha claridad sobre el tema y que además se están jugando la faja como se la han jugado en otras veces para que las cosas aquí además, se den como tienen que darse. Y en nuestra próxima comparecencia lo vamos a tratar más en profundidad. Lo que los economistas llaman el sector externo está matizado, lo han dicho propias autoridades, por la incertidumbre. Tú no sabes cómo va a estar el 2028. En términos, a nosotros nos han enseñado, y tú y yo tenemos entrenamiento en esa parte, que las condiciones materiales, las condiciones de la superestructura jurídico-política de un país, la determina la economía. Sí. Lo dijo siempre uno de los grandes maestros de la política dominicana. Y los otros maestros también estuvieron de acuerdo. Sí, no, es una reflexión marxista. Es decir, las condiciones
de materiales de existencia es la que determinan todo el andamiaje de cómo se mueve la jurídico, sociedad. ¿verdad? Entonces, si tú dices que nosotros ahora mismo no podemos, y ya nos queda un minuto, no podemos tener una reforma fiscal integral progresiva como debe ser, si nosotros no podemos quitarle las exenciones y las exoneraciones a los sectores de los anaqueles altos de la sociedad, si lo que se quiere simplemente es agravar a la clase media, si lo que se está hablando es del salario mínimo de los trabajadores en 2 años y señalando como la más alta de los logros que ha tenido un gobierno cualquiera, que aumente 10, 15% al salario mínimo, al salario de miseria, una sociedad que no refleja que el ingreso de 43 mil millones de dólares anuales, que no lo refleja un crecimiento, pero no refleja un desarrollo. ¿Qué nosotros vamos a esperar para el 2028? Nosotros tenemos que prepararnos desde ahora para decir, no nos manden a callar, Entonces, esos ensamblajes burocráticos, yo te sugiero que lo miremos mejor. Sí, yo pienso que sí. Bueno, y que de todas maneras a una persona, un economista como Andy Dawarre, le hagan caso porque habla de otro tipo de reforma y el gobierno puede recaudar más. ¿Tú sabes por qué, Orión? Lo vamos a dejar porque andamos detrás de la sardina y estamos perdiendo los tiburones. Okay. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Muy complacido, de verdad, con Abinader Fortunato con nosotros. Hicimos buen programa. Gracias, señores. Ya me voy, no me peleen. Nos vemos.